Sí, buenas hermanos, hoy estamos aquí en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Vamos a iniciar el culto de oración. Vamos a hacer una oración para que Dios nos lleve y nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre, que está en los cielos, te damos gracias, poderoso Rey. Gracias porque tú estás con nosotros en cada momento de nuestra vida. En los momentos malos, en los momentos buenos, Señor. Tú estás siempre con nosotros, Señor. Sabemos que tú, Señor, eres el único que tiene control en nuestras vidas, Santo Dios. Que tú tienes amor a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y te lo pedimos, Santo Dios, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Amén. Como le decía a mi hermano, hoy vamos a saber la historia de Isaac e Ismael. Es una historia puede ser bien triste, puede ser bien alegre, pero es una historia de dos hermanos que hacen dos naciones grandes. Uno, que es Isaac, que es el pueblo de Israel, y el otro, que hace el pueblo árabe. ¿Por qué? Porque fueron bendecidos por ese Dios. Porque Dios dijo a cada uno de ellos que iban a ser bendecidos, que iban a ser como la arena del mar, como las estrellas que están en los cielos, que no se pueden contar. Así iban a ser su descendencia. Y así fue, hermano. Si nosotros realmente vemos la historia, vamos a comenzar aquí leyendo un breve resumen que yo hice para que realmente nosotros podamos entender la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: la última vez vimos a Abraham recibiendo la maravillosa promesa de Dios en Génesis 15. Ahí usted puede buscar en Génesis 15. Así pues, el capítulo 16, donde empieza la historia de Agar e Ismael. Si ustedes pueden recordar ahí, hermano, Agar es madre de Ismael. Ella es de descendencia egipcia. Ella era esclava de Abraham y de Sara. Pero como nosotros sabemos, hermano, de que Sara no podía tener hijos ya en su edad avanzada, entonces ellos estaban desesperados, hermano, porque ya Abraham tenía 86 años, 87 años, y ella también estaba como en 70 años. Entonces nos podemos dar cuenta de que dice la palabra del Señor. Ya conocemos las dos cosas importantes sobre Abraham: su fe en Dios y su deseo de tener un hijo. Estas dos cosas no solo definen a Abraham, sino que están enlazadas en su corazón, porque sabemos que la fe que él tiene, que él tuvo en su momento, fue grande. Pero ese deseo paternal de tener un hijo, que le tenga un hijo, porque, como le digo, hermano, ya tenía 87 años y había vivido solo con su esposa y con sus criados, pero necesitaba ese amor de un hijo, porque sabemos que todo ser humano necesita amor de sus hijos para poder tener una familia completa. Así en este caso, Abraham tenía ese deseo profundo en su corazón.
sino que están, dice, enlazados en su corazón, si el deseo desesperadamente ser padre, pero también como prueba de fe y obediencia. Sabe que ha de tener un hijo. Y por eso Sara le presenta un plan, que es un plan que realmente en la desesperación que ellos están. Entonces el plan que representa es Agar. Dice, él ve en ello la solución perfecta para lo que parecía ser un problema sin solución. Sara estaba bien avanzada en años para tener hijos. Por eso evidentemente era incapaz de tener un hijo. Por otra parte, el Señor le había prometido una descendencia de su propio cuerpo. Era obvio que otra mujer tuviese ese hijo. Sin embargo, si esa mujer era la sirvienta de Sara, su hijo aún sería legalmente considerado como hijo de Sara. ¿Por qué? Porque realmente ahí nosotros podemos analizar de que Sara dio el consentimiento de que Abraham tuviera relaciones con Agar para concebir ese hijo que tanto necesitaban ellos, que estaban desesperados. Entonces nosotros podemos entender que realmente era legal porque era con el consentimiento de su esposa. Y aquí podemos nosotros analizar. Puede imaginar los sentimientos de un anciano de 86 años, quien toda su vida había estado sin hijo, quien no solo durante muchos años había estado soñando con un hijo, sino durante muchas décadas soñando con un hijo, sino durante muchas décadas, y ahora finalmente iba a tener un hijo. Cuán bendecido y orgulloso había de haberse sentido, sosteniendo en sus manos esta prueba viviente de la fidelidad de Dios en sus promesas. Recuerda, aún así sabemos que Ismael no era hijo de la promesa. Abraham no sabía durante 13 años desde el momento. Entonces nosotros podemos aquí entender, hermano, de que Ismael es hijo de Abraham. Y como fue consentido por Sara, es legalmente hijo de Sara también. Dice, ¿en qué nació Abraham? Vio a Ismael como su heredero físico y espiritual. Él amó muchísimo a su hijo. Su corazón estaba satisfecho con Ismael. Y durante esos alegres años, de alguna manera, un dato pequeño se escapó de su atención. Dios ya no le estaba hablando. Fuimos testigos de ese encuentro de Abraham, porque nosotros podemos ver, hermano, que cuando aquí tiene Abraham 86 años, ya nace Ismael. En ninguna parte de la Biblia sale de que el Señor ha tenido contacto durante 13 años con Abraham. Entonces, ¿qué es lo que realmente siente Abraham en ese momento? Que él está ya en su mundo, está con su hijo. No es de la promesa, pero es un hijo de él. Entonces nosotros podemos analizar aquí en el capítulo 15, dice,
Cuando él tenía 85, 86 años, la próxima vez que el Señor se apareció a Abraham fue en el capítulo 17, cuando él tenía 99, al menos durante 13 años. No tenemos registro que Dios hablara con Abraham. Entonces aquí nosotros podemos analizar que esta historia es una historia real, hermano. Es una historia porque es bíblica. Es una historia que nos llegue a nosotros en nuestro corazón. Porque el deseo, hermano, de tener un hijo, el deseo que un hijo esté con nosotros, es grande. Y sabemos que ese hijo que es nacido de la madre, sabemos que es una bendición. Sabemos que es una promesa que Dios ha dado a todas las madres que van a tener sus hijos. Y es una alegría en cada hogar, cada familia se llena de gozo porque ha llegado un nuevo miembro de su familia, que es su sangre. Y es una bendición grande, hermano, porque nuestros hijos son bendiciones de Dios. Realmente, hermano, es una reflexión que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. A pesar que nuestros hijos no sean perfectos, pero son nuestros hijos y tenemos que amarlos. Tenemos que apoyarlos en lo que ellos necesiten. Y así poder, hermano, seguir nuestra vida cotidiana, porque es la que nosotros hemos tenido con esa gran bendición que nuestro Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces, seguimos con la historia. Dice, la Escritura no nos dice nada referente a estos 13 años en que Ismael fue el único hijo de Abraham. En el capítulo 17, hay que remarcar, hermano, que la única cosa que nosotros y Dios escuchamos de Abraham en ese capítulo es la súplica por su hijo. Ojalá Ismael viva delante de ti, le pidió Abraham. Hermano, presta mucha atención, dice. Abraham dijo estas palabras cuando Dios ya le había dicho algo sobre otro hijo. Tal como leemos en el capítulo 17, donde Dios se le aparece a Abraham después de 13 años de silencio. Vemos que la promesa y nosotros somos testigos, el mundo, que Abraham, que tendría otro hijo. Solo viene el capítulo 16, sin embargo, fue precedido por un largo discurso en el cual Dios le contó a Abraham sobre el pacto con él y su descendencia para siempre. Dentro de los 14 primeros versículos del capítulo 17, la palabra pacto, podemos ver, hermano, aparece 10 veces. La palabra descendiente aparece 5 veces. Y todos estos sucesos ocurren antes del versículo 16, antes de que Abraham escuchara por primera vez que tendría un hijo con Sara, que esa es la promesa que Dios le había dado a él. Que todo este tiempo, mientras escuchaba que el Señor hablando sobre el pacto y los descendientes de Abraham, obviamente piensa en Ismael, porque hasta ese momento no tiene ningún otro descendiente
Entonces llegaron los últimos, las últimas noticias. Ahí podemos ver en Génesis 17:16. Dijo también Dios a Abraham, a Sara, tu mujer, la bendeciré y también te daré de ella hijo. Personalmente, que Abraham estuviese especialmente emocionado al escuchar esto. Era un hombre viejo, ya tenía un hijo. Su corazón y su vida estaban satisfechos con Ismael, e incluso no estaba seguro de desear otro hijo. Estas noticias fueron tan inesperadas. Pero bueno, esa es la promesa que Dios le ha dado a Abraham. Entonces nosotros podemos entender, hermano, y saber lo que Dios promete, Él cumple. Porque eran dos personas ancianas, una de 100 años, que era Abraham, y Sara tenía 90 años. Ustedes pueden imaginarse, hermano, dos personas ya ancianas, que tenían a lo mejor problemas para caminar. Pero la promesa de Dios es lo que realmente nos mantiene vivos a todos. Porque esa es la promesa que nos ha dado a través de Jesucristo. Que si nosotros perseveramos y alcanzamos la gloria y siempre permanecemos en Él, vamos a reinar con ese Dios que está en los cielos. Esa es la promesa del Dios vivo. Porque nosotros, hermano, eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Aquí podemos ver ya en Génesis 15:1, para que nosotros podamos analizar lo que ya hemos escuchado. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuentas las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué grande es ese Dios poderoso que nosotros tenemos. Qué grande ese gran Dios. Y él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sarai o Sara, porque si ustedes pueden leer ahí la palabra Sarai, era la misma Sara, mujer de Abraham. No le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues
que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara. Y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces nosotros podemos recapitular un poco de lo que hemos estudiado, de lo que hemos leído, que realmente todo está en la Biblia. Porque esta historia es importante que nosotros la conozcamos y la analicemos. Porque es duro, hermano. Hay muchas personas, muchas mujeres que pueden tener hijos, pero hay otras que no pueden tener hijos. Y como le digo, hermano, nosotros somos bendecidos, pero hay personas que no reconocen la bendición que uno tiene. Con solo el hecho de amanecer vivo es una bendición grande, de respirar, porque hay mucha gente, hermano, que amanecen muertas, y si no están en Cristo, no sabemos lo que va a pasar. Entonces seguimos siempre con la historia, hermano. Entonces Sara dijo a Abraham: y mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sara: he aquí tu sierva, está en tus manos, con ella lo que bien te parezca. Y como Sara le afligía, eso era un problema grande que se había hecho, hermano, entre esa familia, porque en ese momento Sara se sentía bien mal a ver a Agar, de que realmente había salido embarazada. Entonces ella se sentía muy deprimida. Pero Agar huyó de su presencia, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sara: ¿de dónde vienes y tú a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sara, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: muévete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ya tenía para esa familia. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Imagínense qué maravilloso es que nuestro Dios está bendiciendo. La misma palabra se la dijo a Abraham, y en este caso el ángel de Jehová también se la dijo a Agar, que va a multiplicar su descendencia. Entonces van a ser 2 naciones grandes. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces nosotros podemos ver que aquí son 2 hijos bendecidos por ese Dios, bendecidos por nuestro Dios que está en los cielos, y que cada uno de ellos van a ser naciones grandes, para que nosotros sepamos, hermano,
esas naciones. Podemos ver aquí la península árabe. Esas son descendencia de Ismael. Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Árabes Unidos, Yemen, Armenia, República Islámica de Irán, cercano del oriente de Irak. Entonces todos esos países árabes son descendencia de Ismael. Y la descendencia de Isaac es el pueblo de Israel. Son dos naciones, son pueblos grandes. ¿Por qué? Porque son bendecidos por ese Dios que tenemos en los cielos. Y sabemos que nosotros también somos bendecidos porque estamos vivos y estamos escuchando su palabra. Y sabemos que si nosotros cumplimos y hacemos la voluntad de Él, nosotros vamos a tener nuestro galardón. Amén. Eso es lo que nosotros queremos, mi hermano. Que realmente hagamos la voluntad de ese Dios que está en los cielos, que es todopoderoso y perfecto. Y sabemos que si hacemos la voluntad de Él, aquí dice el 7, hermano. Este es el capítulo . Podemos leer el 12, hermano. Y dice, siempre estamos en el capítulo 17, el capítulo 15, para que realmente podamos entender la palabra del Señor. Dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos, habitará. Eso se lo está diciendo a Agar. Eso le está diciendo el Señor, que Agar va a ser un hombre fuerte. Que Ismael va a ser un hombre fuerte. Y entonces nosotros vamos a entender, hermano, que Dios le ha prometido a Agar que su hijo va a ser un hombre fuerte. Porque esa es la promesa que Dios nos da. Esa es la promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dijo también Dios a Abraham, a Sara, tu mujer, la llamarás Sara. Será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de las naciones, reyes de pueblos, y vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Entonces aquí podemos ver por qué nuestro Dios está siempre cumpliendo con esa gran promesa, que es la promesa que le dio a Abraham para tener a su hijo Isaac. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, de que la palabra de Dios es perfecta. Amén. Y la palabra que nosotros predicamos a través de la Biblia, sabemos que es de nuestro Dios. Sí, Señor. Entonces dice aquí la palabra del Señor, Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado, la carne de su prepucio. Tomó también monte y mantequilla y leche y el becerro que habían preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Cuando dice que él estuvo con ellos y comieron, es nuestro Dios
que llegó donde está Abraham para realmente confirmarle el pacto que él había hecho con él. Entonces nosotros podemos entender, hermano, que tenemos aquí, como le digo, hermano, dos historias de una misma familia, pero a través de esta historia se hacen dos naciones grandes. Dos naciones que están en este momento. ¿Por qué? Porque son bendecidas por Dios. Porque Dios nos da esa fuerza, esa sabiduría y ese entendimiento a cada uno de nosotros. Y entonces nosotros podemos entender y aprender un poco más que tenemos que tener esa fe que tuvo Abraham y tener ese amor hacia nuestro Dios. Le damos gracias, mi hermano, porque la palabra de Dios es perfecta, y le damos gracias porque nuestro Dios siempre está con nosotros. Vamos a hacer una oración para que Dios nos lleve a nuestro hogar. Santísimo Dios, Santísimo Padre, le damos gracias, poderoso Rey. Le damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Así como bendeciste a Agar con su hijo Ismael, así como bendeciste también a Abraham, a Sara con su hijo Isaac, así te pedimos que bendiga a cada uno de nosotros, Señor, que nos dé vida, que nos dé descendencia, que nos dé todo lo que necesitemos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Rey único, que para ti nada es difícil, Señor. Lo que para el hombre es difícil, para ti nada es difícil, Señor. Gracias, Señor, y te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga siempre. Los invito a que vengan a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, a escuchar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.